Muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Francisca Acuña Celis. Ella es nutricionista y tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, a quien agradecemos su tiempo y su voluntad para someterse a nuestra lente inquisidora. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Esta es una fecha crucial para poder crear conciencia sobre una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sabemos que la alimentación juega un papel fundamental en la prevención y manejo de esta enfermedad. Por eso es un honor tener a una experta como tú para que nos ayude a disipar dudas y nos brinde consejos prácticos a nuestra audiencia para que puedan aplicar en su día a día. ¿Cómo estás, Francisca? Hola Paulina, muchas gracias en primer lugar por la invitación y por abrir finalmente este espacio en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Ya, así que dispuesta a responder tus preguntas y poder finalmente ayudar a todos mediante la educación, que es lo más importante con este tema. Sí, porque hay muchos mitos al respecto, ¿no? Y Ujú. justamente de aquello vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Uno de los mayores desafíos para las personas con diabetes son todos los mitos que circulan rodeados sobre la alimentación, ¿no? Y muchas promesas falsas que a veces aparecen en redes sociales de curas milagrosas. Por lo tanto, Ujú. ¿podrías contarnos sobre alguno de estos mitos más comunes que tienden a ver respecto de esta enfermedad, por qué no son correctos, como por ejemplo, ¿verdaderamente hay que eliminar por completo el azúcar de nuestra dieta o cómo tenemos que hacerlo? Sí, mira, los mitos son igual a veces súper preocupantes ya que generan miedo, pueden generar culpa y confusión finalmente para todos nuestros pacientes. Ya, Ujú. en primer lugar, uno de los mitos más importantes es específicamente ese que hay que eliminar completamente el azúcar. Y en realidad eso no es correcto si finalmente lo que importa es poder distinguir el azúcar añadido, por ejemplo, que tienen las bebidas, las galletas, lo ultraprocesado, en Ujú. comparación al azúcar natural que tienen, por ejemplo, las frutas. Claro. Ya, entonces, en primera instancia, los azúcares añadidos hay que evitarlos, tratar de reducirlos con Ujú. moderación, no eliminarlos. ¿Ya? Y por otro Claro. lado, el azúcar, como te digo, se puede consumir en moderación, ¿ya? Otra cosa que me mencionaste también es que las personas no pueden consumir fruta, un mito súper común, ¿ya? Y Sí. este mito finalmente igual genera un poco de daño, ya que las frutas son ricas en fibra, vitaminas, agua, antioxidante, y esa fibra finalmente hace que la absorción del azúcar sea un poco más lenta, más estable, lo que es beneficioso para los pacientes con diabetes, ¿ya? También preferirlas en frutas enteras, no en jugo, ¿ya? Ya. Ya que de esta manera disminuye su fibra. Elegir frutas Ok. con un bajo índice glicémico, ya como la manzana, los duraznos, la pera. Entonces, finalmente, estos mitos se desmienten en consulta, por eso es muy necesaria la educación y no guiarse finalmente por lo que las personas ven, de lo que le dicen algunos conocidos, lo que leemos en redes sociales, ¿ya? Pero estos finalmente son los mitos más comunes, ¿ya? O Claro. también que la diabetes se cura con alguna dieta extrema y Sí. finalmente no, hay que controlar esto con hábitos, ¿ya? O que los endulzantes son peligrosos, ¿ya? Y la verdad es que no, la mayoría son seguros en sus dosis recomendadas, ¿ya? Entonces, Claro. finalmente, en los hábitos y en la educación de un profesional de la salud es la clave, finalmente. Sí, en general todos tendemos a caer en esta vida vertiginosa de que queremos la Mm, solución rápido, ¿no? Si todos hemos caído un claro. poco presa de Sí. aquello, pero para Ujú. una condición tan continua como la diabetes es mejor hablarlo con los especialistas. Correcto. Sí. Perfecto. Bueno, imaginemos que una persona acaba de ser diagnosticada con diabetes. Hay distintos tipos, pero por ejemplo la diabetes tipo 2, que es la más común, lamentablemente. ¿Con qué alimentos clave debería llenar su despensa o nevera para poder preparar comidas saludables, equilibradas y sabrosas sin complicaciones? Porque muchas veces pensar en cómo distribuir la nevera nos complica muchas veces. Sí, mira, esto es un punto súper clave, en realidad para todos los pacientes, pero específico también, ya que saber qué tengo yo a mi disposición es clave para yo organizarme y estructurarme de esta manera de lo que yo tengo disponible y cómo mejor finalmente de esta manera. Ya, por ejemplo, en cuanto a proteínas,
que ayudan a estabilizar finalmente la glucosa y generan mayor saciedad, ya Mm. son fundamentales en este caso, huevos, proteínas de origen animal, legumbres, ya harta fibra, ya carbohidratos finalmente con un bajo índice glucémico, como por ejemplo alimentos integrales, arroz integral, avena, quinoa, fideos integrales, legumbres, ya pan integral también. ¿Por qué? Porque estos alimentos integrales finalmente se absorben de una manera más lenta y evitan Ujú. estas elevaciones de glucosa en sangre tan rápidas, que es lo que tratamos de evitar en pacientes con diabetes. Mm. Ya, por otro lado, mantener en despensa grasas saludables, ya, finalmente como el aceite de oliva, frutos secos, palta, consumir harto tipo de semillas, ya, Ujú. que esto finalmente también mejoran esta sensibilidad a la insulina y se complementa con todo lo anterior. Ya también frutas, vegetales, ¿ya? Y eso finalmente es lo que enseñamos a estos pacientes a tener esta estructura, esta organización de todos estos alimentos disponibles para el día a día. Claro, porque a veces caemos en el error, ¿cierto? Porque yo al menos tengo familiares que tienen diabetes, pero que Ujú. son ya de más edad. Caemos en el error de pensar de que tienen que comer como enfermo, por así decirlo, comer cosas Claro. muy, muy blandas, muy, muy poco llamativas y que a uno con mayor razón no le dan ganas de comer y en realidad un poco de color en la comida les hace Ujú. incluso mejor. Sí, ese también es un mito que lo debemos haber conversado, el que tener una diabetes o una condición, una enfermedad, es comer fome, es comer aburrido Ujú. y no, finalmente es ser organizado, tener un buen hábito y controlar las porciones finalmente. Saber Claro. cuánto tengo que comer de esto, qué alimentos tengo que preferir antes que otros. Y eso es finalmente lo que el profesional enseña al paciente para tener una vida finalmente mejor, una mejor calidad de vida. Claro. Bueno, tú en una respuesta anterior hablaste del índice glicémico, que también era una pregunta que teníamos, porque justamente mencionaste que no solamente hay que ver la calidad de los carbohidratos, sino también la calidad de las grasas. Entonces, ¿por qué es tan importante este término, el índice glucémico? ¿Y por qué es importante reconocer eso en los alimentos más que si tiene azúcar o no? Sí, mira, es una pregunta igual esencial para entender cómo funciona la diabetes en sí y el impacto Ujú. de un alimento no depende solamente del azúcar, sino cómo ésta se comporta dentro del cuerpo. Entonces aquí Perfecto. entra este concepto que es el índice glucémico, que mide finalmente qué tan rápido un alimento eleva la glucosa en sangre, ¿ya? Ya. Y aquí tenemos alimentos con un índice glicémico alto, que Ujú. son finalmente, pueden ser azúcares refinadas, pan blanco, arroz blanco, ya que generan elevaciones muy rápidas. ¿Ya? Y también tenemos el índice glicémico bajo de los alimentos, como son los productos más integrales, que tienen más fibra, frutas enteras, avena, legumbres, que tienen una absorción más lenta. Ya. ¿Ya? Un alimento puede no tener azúcar, pero puede producir quizás un pic glicémico por su rápida digestión. Ok. ¿Ya? Entonces, finalmente es fijarse de esta manera en los alimentos. ¿Cómo yo me puedo fijar? Viendo los ingredientes, qué tan ultraprocesado es, ¿ya? Ya. Y en consulta nosotros igual recomendamos, nos fijamos finalmente igual en una tabla que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes cuáles preferir, cuáles evitar, ¿ya? No, no eliminar por completo, pero cuáles es más preferible consumir en su día a día. ¿Ya? Y también aquí entra otro concepto que es la fibra, Ya. ¿ya? Que la fibra finalmente que hace que enlentece finalmente este proceso de velocidad de absorción de los carbohidratos, aumenta la Ok. saciedad, ya estabiliza más la energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de esta manera, por eso una manzana impacta menos que un jugo de manzana, porque tiene más Mm. fibra, ¿ya? Claro. Entonces, por eso se recomienda más comer las frutas enteras que en jugo. ¿Ya? Y otro punto importante es que la cocción también afecta este índice glicémico, ya que Interesante. una cocción mucho más prolongada, por ejemplo, de fideos, Ujú. eleva este índice glicémico en comparación a, por ejemplo, cocerlo al dente. Ya, porque ¿Ya? lo Entonces, hará, químicamente lo hará más sencillo para que el estómago lo disuelva, ¿no? correcto.
Claro, ¿Ya? ese es el Entonces, tema. por eso también se recomienda los alimentos cocinarlos al dente y no prolongar esta cocción, ya que finalmente se va elevando de a poco el índice glicémico, que es lo que queremos evitar finalmente. ¿Ya? Claro, porque, Entonces, el cómo cocinamos cambia finalmente el impacto positivamente de cómo se va a comportar la glucosa en sangre. porque nunca nos tenemos que olvidar, a veces se nos olvida, ¿no? Pero todo es química en el fondo y cocinar no es otra cosa que una reacción química. Estamos haciendo Tal un cual, cambio en los enlaces, entonces van a tal cual. reaccionar distinto en nuestro estómago. Claro, los Eh, alimentos se comportan diferente. claro. Ujú. Lo que pasa es que uno generalmente no tiende a asociarlo de esa manera, pero sí, la cocina es mucha química. Sí, por eso es Eh, súper importante la educación de este tema. sí. Ujú. Y porque también me imagino que todo alimento que se absorbe rápido, que tiene este índice que eleva los pics muy rápido, también ha de bajar así de rápido, ¿no? Claro. Y Por este eso no nos comportamiento tan sacian. brusco es lo que queremos evitar. Que Claro. sea muy brusco estas elevaciones, subidas. Eso es lo que evitamos, lo que tratamos de evitar finalmente. Sí. Y también por lo que he estado revisando, como elevan muy rápidamente, también se vuelve muchas veces un poco adictivo para el cerebro, ¿no? Sentir esta sensación de, azúcar rápido. Sí, generamos también esta costumbre a esta reacción. Claro. Bueno, para ir ya finalizando, ¿no? Y pensando en el mensaje central de este día, que es la idea es concientizar sobre la diabetes, Ujú. ¿cuál es el consejo más importante que tú le darías a las familias para prevenir la diabetes? Y para aquellas que ya conviven con el diagnóstico, ¿cuál es la clave para no sentirse abrumados y mantener una buena calidad de vida a través de la comida? Sí, mira, en primer lugar, para prevenir, Ujú, bueno, la prevención empieza en casa, en familia, en tu entorno, ¿ya? ujú, En primer lugar, preferir los alimentos en casa, cocinarlos uno mismo, mantenerse en movimiento, ¿ya? sí, Eh, no comer tantos alimentos ultraprocesados, volver finalmente a lo natural, preferir alimentos reales, legumbres, frutas, vegetales, proteínas magras y realizar actividad física diariamente si es posible, ya sea caminar, ir al gimnasio, lo que a la persona más le guste, pero estos dos puntos son lo mejor y lo más real para prevenir cualquier enfermedad, en este caso la diabetes, que es lo que estamos hablando. claro. Ya, para alguien que ya tiene este diagnóstico como tal, la clave es tener una educación continua, un acompañamiento profesional, Ujú, un plan de alimentación flexible, ¿ya? Y ya, tener una herramienta en cómo finalmente armar tu propio plato a la hora de comer, ya un plato equilibrado, donde no exista este estrés, por ejemplo, de pesar los alimentos, de comer sí, específicamente esta cantidad, sino, por ejemplo, yo quiero armar mi plato que tenga hartos colores, que predominen más las verduras de hoja verde, por ejemplo, un cuarto de proteína, otro cuarto de algún alimento integral, por ejemplo, ya complementar todo esto con grasas saludables, aceite de oliva, palta, ya que se vea lo más finalmente equilibrado posible. Ya finalmente con conocimiento, apoyo, incluir todo este tipo de hábitos, se puede vivir bien, tener una vida más plena y saludable finalmente conviviendo con la diabetes. ¿Ya? La sí, comida finalmente, los alimentos siguen siendo un placer, solo que tenemos que sí. usarla a nuestro favor, aprender a usarla a nuestro favor mediante esta educación que finalmente damos los nutricionistas. Claro, y efectivamente en un inicio, si la familia o el círculo interno no nos apoya, muchas veces es muy abrumador porque uno llega del doctor, de la nutricionista con listas y listas y Ujú. números y como bien dices tú, uno se puede abrumar mucho tratando de conseguir la cifra exacta, pensando Claro, que esa es la mejor forma, pero en realidad el estrés ayuda menos todavía a una correcto. condición que vamos a tenerla quizás por mucho tiempo. Sí, por eso es importante tener un buen acompañamiento profesional, no sentirse juzgado tampoco por el Ujú. profesional y como un cambio de vida, pero el estrés finalmente es nuestro peor enemigo. Sí, Entonces, esto nos genera culpa, abrumación, el compararme quizás. sí, Entonces, caemos en quizás otros temas
que queremos evitarlo finalmente, pero Claro, de que podemos vivir con esta condición, lo podemos hacer, pero también, como decíamos, influye mucho el entorno. Entonces, sí, tiene que ser positivo para cualquier persona que está diagnosticada finalmente con esta enfermedad. claro. Y porque no tenemos que asociarla a un solo tipo de persona. En realidad, a cualquier Ujú. persona le puede dar diabetes, así como hay gente que nace con diabetes. Por lo tanto, no hay por qué Correcto. eh, caricaturizar a la persona que tiene esta condición. Claro, sí, hay que tener los controles al día finalmente, y finalmente la alimentación es la base de todo. Antes, por ejemplo, alguien que le da diabetes ya en una edad quizás mayor, probablemente comenzó con una resistencia a la insulina. Y la Claro, resistencia a la insulina es totalmente reversible solamente con alimentación y no necesariamente necesitamos medicamentos, solamente claro. tenemos que cambiar nuestros hábitos, revertir esta resistencia a la insulina y eso sucede, eso puede suceder. Entonces, también lo invito a las personas que están con resistencia a la insulina o exámenes alterados de triglicéridos, colesterol, Ujú. solamente con una alimentación y una buena educación, un buen acompañamiento profesional es totalmente revertible para poder evitar a largo plazo llegar a tener la enfermedad como tal. Claro. Así que por eso un día como hoy es tan importante Ujú. parar un poco del estrés del día a Sí. día y hablar de estos temas, porque son comunes y no tenemos por qué demonizarlos ni tampoco no aprender respecto de ellos solo porque no tengo la enfermedad, por ejemplo, porque Ujú. uno nunca sabe qué puede Sí. pasar en el futuro. Sí. Ujú. Así que muchísimas gracias, Francisca, por habernos permitido esta conversación. Un gusto conversar contigo. ¿Dónde pueden encontrarte los alumnos, por ejemplo, si tienen Ujú. más dudas? Sí, gracias a ti, Paulina, por la invitación. Considero que es súper importante concientizar, ya sea a los alumnos, a la comunidad en general, sobre un tema tan importante y también a mis alumnos que van a ser futuros nutricionistas, para que también busquen esta información y puedan ayudar a sus familias si tienen algún conocido. Encuentro que es importante concientizar y no demonizar finalmente los alimentos ni esta enfermedad como tal. Y Claro. bueno, también para tener más información finalmente del tema o comunicarse conmigo mediante mi correo, ya que es facuna7@santotomas.cl. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisca. Espero que tengas un buen fin de semana y quizás si tenemos entrevista de otro tipo de enfermedad nutricional, uno nunca sabe, pero esta no necesariamente Sí, tiene que ser la última entrevista, ¿no? claro, yo encantada de participar en esta instancia que encuentro que son súper enriquecedoras, que un profesional hable de este tema mediante la educación más que verlo como un estrés, que era lo que conversábamos anteriormente. Claro. Así Así que que muchas gracias. igualmente a ti, Francisca. Muchísimas Gracias. gracias.